¿Cómo les va, gente? Bueno, ya me encuentro en la juguetería. Quería mostrarles esta pinza Silver Shadow. Si bien en alguna etapa de mi vida las usé, pero no son nada genial, son simplemente para uso hobbyista y muy suave, o sea, tranqui. Pero bueno, si uno se encariña con la herramienta, da resultado y la cuida. Y aquí el precio de 1200 pesos. Una herramienta exactamente igual, pero de la línea Row, la podemos conseguir en 790. Bueno, todos dirán que es una estrategia de marketing y esto y lo otro, pero la verdad que no entiendo la relación muy bien de cómo son los precios, ya que Robust tiende más a lo profesional. Yo verdaderamente realizo instalaciones completas con herramientas Robust y no hay ningún problema nunca. Con Silver Shadow, si bien son útiles, pero son herramientas hobbyistas y de apoyo. Una herramienta profesional más o menos es una Row. Después, bueno, podemos ir a la Stanley, pero ya estamos hablando de otra cosa. Yo, la verdad, con Row estoy muy conforme. De hecho, me estoy llevando otra. Pero bueno, no entiendo esa dicotomía. Yo lo banco a Robust desde el año 2003 más o menos, 2004, cuando era la herramienta del TC y le brindaban a cualquier corredor por haber hecho una maniobra de riesgo, por haber superado a otro, que no siempre era el primero, ¿no? Pero bueno, así le daban el premio Robust, que era un juego de llaves. Me acuerdo que el periodista le preguntaba: ¿y ahora qué vas a hacer con estas herramientas? ¿Qué sé yo? Y el piloto le decía: ahí van a quedar en el taller, la van a usar los mecánicos. Y sí, los mecánicos contentos. El piloto estaba ahí parado y simplemente recibía el premio. Bueno, les mando un saludo, espero sigan bien y les recomiendo estas herramientas porque verdaderamente son buenas.